Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Hoy estaremos hablando acerca de una de las corrientes educativas contemporáneas. Así es, estaremos hablando de Anton Seminovich Makarenko. ¿Cuáles fueron sus aportaciones en el ámbito educativo? Anton Seminovich Makarenko nació en 1988 en la ciudad ucraniana de Bielopoli. Fue el segundo hijo de una familia obrera. Su padre, pintor de profesión, que trabajaba en la industria ferroviaria. En 1905, después de realizar un curso pedagógico, empezó a ejercer como maestro en una escuela de primaria, en los mismos talleres donde trabajaba su padre. En 1911 fue destinado a otra escuela, ahora con el cargo de inspector. Makarenko ha sido una de las personalidades pedagógicas más sobresalientes. Fue un pedagogo original, eficaz y contundente, del cual se sigue aprendiendo mucho. Makarenko entregó toda su vida consciente a la educación de la generación creciente. Elaboró un sistema de educación infantil con ayuda de la colectividad que utilizó con habilidad en su labor práctica. Su rica experiencia pedagógica ayudó a Makarenko a crear brillantes obras literarias. Sus libros, Poema pedagógico, Banderas en la torre y Libro para los padres disfrutan del reconocimiento general en la Unión Soviética y han sido vertidos a muchas lenguas extranjeras. Contexto histórico de Anton Seminovich Makarenko. La Unión Soviética fue el primer campo de pruebas extenso y oficial del marxismo, un campo de pruebas que se extendió desde la Revolución de 1917 hasta el derrumbe del sistema soviético a finales de la centuria. Se trata, obviamente, de un marxismo tamizado por las condiciones económicas, sociales y culturales de su lugar de aplicación, por las interpretaciones específicas de sus sucesivos dirigentes y por los avatares históricos de los aproximadamente 3/4 de siglo en que se mantuvo este Estado comunista. Lo cierto es que la Unión Soviética fue un gran caldo de cautivo de pedagogías que se autoproclamaron marxistas. El contexto político de quien ha sido entonizado como el pedagogo soviético por excelencia, Anton Seminovich Makarenko, fue el de los primeros años del nuevo Estado, con Lenin a la cabeza, que es cuando el pedagogo empieza a realizar sus experiencias más significativas, y el periodo stalinista, durante el cual prosigue primero con su tarea educativa directa para dedicar el último tramo de su vida a la reflexión y extensión de su pedagogía. En esta labor de pensar, planificar e instaurar un sistema educativo capaz de colaborar en la forja del nuevo hombre comunista, se empeña en los primeros tiempos del Estado soviético. La pedagogía de Makarenko es de las más innovadoras del siglo XX. Una forma vivenciada, experiencial y personalizada, tanto en lo que se refiere a sí mismo en tanto que educador como a sus educandos, que nunca son una abstracción sino personajes de carne y hueso. Pero hay al menos dos conceptos fundamentales que es preciso destacar, pues son los que caracterizan más claramente su pedagogía: la colectividad y el trabajo. Podríamos decir que para Makarenko la colectividad se erige a la vez en un fin y en un medio fundamental de la educación. Para Makarenko, el educador es quien crea y organiza la colectividad, pero es este quien realmente educa a los individuos. Ahí reside una de las grandes ideas fuerzas del educador soviético. El educador no solo actúa relacionándose directamente con el educando,
sino también y quizás sobre todo organizando el medio social en el que éste se desarrolla. Makarenko creará un colectivo fuerte, cohesionado y bien organizado, con metas claras y exigentes, en el que impere una disciplina conscientemente asumida por todos y que sea capaz de reconocerse en una tradición propia y de generar su propia historia. La pedagogía makarenkiana es también una pedagogía del trabajo, sea como dicho entre paréntesis, una pedagogía del trabajo. Las instituciones dirigidas por él no solo llegaron a autofinanciarse con el producto del trabajo de los chicos, sino que incluso producían excedentes que ingresaban a las áreas del Estado. El trabajo es, pues, para Makarenko la otra instancia educativa fundamental, pero se trata siempre del trabajo real, de trabajo efectivamente productivo y no de un artificio con fines exclusivamente formativos o instructivistas. Y es que para Makarenko la potencialidad educativa del trabajo reside en que se trate de una actividad verdaderamente productiva y con sentido social, defendiendo los métodos aplicados en la colonia Gorki. La de Makarenko es también, pues, una pedagogía del esfuerzo, del cultivo, de la fuerza de voluntad, de la máxima exigencia al educando, pedagogía que se expone como siempre con toda rotundidad y sin palitativos retóricos. Un rasgo muy destacable de la pedagogía de Makarenko es precisamente la forma en que él la fue elaborando, desde su propia práctica, por ensayo y error, y sin partir de teorías que, a pesar de conocerlas bien, según él poco tenían que ver con el contexto y la realidad de los chicos que intentaban educar. Para Makarenko, la finalidad del proceso educativo estaba clara: el modelo de hombre que debía formarse, la personalidad comunista. Se lo propiciaban directamente el marco ideológico y político de su pedagogía. La técnica pedagógica que perseguía Makarenko era la más ambiciosa, no la de enseñar unos determinados conocimientos o habilidades, sino la técnica de formar personalidades enteras. Una técnica minuciosa y matizada que fue construyendo a través de su propia práctica, y una técnica que supo narrar en sus novelas pedagógicas. Los elementos centrales de esas técnicas era la colectividad y el trabajo. Se ha dicho que en las colonias o comunas creadas por Makarenko, los educados trabajaban, dedicaban 5 horas diarias al trabajo escolar y 4 horas al trabajo productivo, haciéndose cargo también de prácticamente todos los servicios necesarios de la colonia. Estas se organizaban en destacamentos formadas por entre 10 y 15 colonos y cada uno con su jefe. El destacamento constituía la colectividad primaria, a partir de la cual se organizaba la vida del colectivo completo de la colonia, que tenía como órgano de dirección al Consejo de Jefes. La forma de configurar los destacamentos fue variando en el tiempo, hasta que Makarenko llegó a la conclusión de que la más idónea, eficaz y formativa de constituirlos era integrando edades diversas, desde los más pequeños a los más mayores. Simultáneamente funcionaban también lo que Makarenko llamaba destacamentos mixtos. Estos eran de carácter temporal, se formaban para tareas concretas y se disolvían una vez realizadas. Cada uno también tenía su jefe, que nombraban el consejo de jefes, de manera que prácticamente todos los colonos pasaran por la experiencia de dirigir a sus compañeros. Así cualquier chico podía tener temporalmente bajo sus órdenes a quienes dirigían los destacamentos permanentes. Con respecto al trabajo, Makarenko se desmarcó del clásico principio socialista de la necesidad de relacionar intrínsecamente el aprendizaje escolar con el trabajo productivo. El pragmatismo de nuestro educador lo llevó a rechazar tal idea y además de ironizar sobre ella. Muy bien, la pedagogía de Makarenko era una pedagogía marxista. Estaba totalmente centrada en la comunidad y tenía 2 bases importantes, que era la colectividad y el trabajo. Cuando Makarenko entra
trabaja en estas primarias eran primarias totalmente rodeadas de alumnos problemáticos, es decir, niños, adolescentes que tenían problemas, que habían cometido algún delito. Entonces Makarenko, bajo su experiencia, empieza a trabajar con ellos, los empieza a formar en colectivos, asignándoles tareas específicas para que ellos fueran asumiendo liderazgos, fueran comentando. Asimismo, les daba tareas específicas para que estos alumnos, este tipo de alumnados, tuvieran mayor responsabilidad hacia el trabajo colectivo. Dentro de estas comunas todos trabajaban, todos se apoyaban y tenían un bien común que era la comunidad como base sólida. Hoy en día podemos ver este tipo de pedagogías que se siguen llevando a la práctica, ¿sale? Están en las escuelas técnicas, en los CONALEP, en los CETIS, donde están implementadas este tipo de pragmatismos, donde se desarrollan habilidades que les van a ser útiles a los alumnos, a los estudiantes, para que se puedan desempeñar de una manera óptima en algún trabajo. Ya sea así, también se puede llevar a cabo en lo que hoy conocemos como la nueva escuela mexicana, en los proyectos comunitarios. Podemos tomar como base la pedagogía de Makarenko para crear comunidades de aprendizaje en la cual se desarrollen habilidades importantes para todos los alumnos y estos puedan desempeñarse de una mejor manera, puedan colaborar con su comunidad y así. Las bases pedagógicas hoy en día se siguen llevando a la práctica. Makarenko nos dejó un gran legado y con esto podemos concluir que fue una de las corrientes educativas contemporáneas que fueron innovadoras en su momento y que hoy en día siguen llevándose a cabo en la práctica educativa.